Bienvenidos a una parte más de su curso de Java. Haciendo un overview sobre lo que hemos tratado en la clase anterior, ya sabemos los conceptos básicos de herencia, polimorfismo, sabemos ya los fundamentos detrás de estos conceptos, y en esta clase lo que vamos a hacer es profundizar un poco más en ello. Para esto, yo voy a hacer uso de una clase de nuestro proyecto del curso anterior, que está aquí, pero bueno, voy a comenzar explicando un poco la motivación. Ya sabemos que estamos haciendo un proyecto de un banco, y en el banco, aparte de funcionarios, gerentes y eso, tenemos pues lo básico que es la cuenta. Ya en el curso anterior definimos la estructura de nuestro banco en base a la cuenta, y lo vamos a ver justo ahora. Voy a abrir aquí, lo tengo justo aquí, abro el proyecto y vamos a ver qué tiene aquí. Listo. Vemos que aquí está nuestra clase cuenta, abrimos. Y en la cuenta, ya recordando un poco, pues teníamos saldo, agencia, número y el titular, que era un objeto del tipo cliente. A su vez, nuestro cliente tenía nombre, documento y teléfono. Para no tener que escribir todo esto de nuevo, vamos a usar la misma clase. Entonces, lo que voy a hacer es darle cuenta, copiar. Voy a crear cuenta, un control C. Y aquí un control V. Y listo, copié. Y vemos que me da un error de compilación. ¿Por qué? Porque falta la clase cliente. Recordemos que la cuenta tiene dentro un objeto cliente que no está aquí en este proyecto. Bueno, se soluciona fácil. Control C a cliente. Control V aquí y listo, asunto arreglado. Tenemos nuestro código compilando y está todo en orden. Ahora, como este proyecto no lo vamos a utilizar más, lo que voy a hacer es cerrarlo. Entonces cierro aquí, clic derecho y Close Project. Perfecto. Listo. Ahora que ya tenemos nuestra clase cuenta lista en este nuevo proyecto, vamos a definir una nueva regla del negocio aquí para nuestro Bytes Bank heredado, para nuestro banco. Sabemos que si bien tenemos en un banco la cuenta, hay tipos de cuenta. Al igual que hay tipos de funcionarios, nosotros tenemos tipos de cuenta. Puede ser cuenta de ahorros, cuenta corriente, cuenta sueldo y etcétera. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahora, o cuál es nuestro propósito? Comenzar a definir esos tipos de cuenta de la misma forma que lo hemos hecho pues entre funcionario, contador y etcétera. Y para eso vamos a hacer uso pues de herencia y polimorfismo. Vamos a darle aquí New Class y vamos a comenzar con nuestra cuenta corriente. Perfecto. Y esa cuenta corriente va a extender de nuestra clase cuenta. Perfecto. Entonces aquí tenemos el atributo superclass. Superclass, que nos dice de qué clase él va a extender o de qué clase él va a ser hijo. Entonces le damos un browse. Por defecto siempre todas las clases extienden de object, pero no lo queremos en este caso. Vamos a escribir cuenta. Y vemos que él detecta aquí automáticamente la clase cuenta. Seleccionamos, le damos finish y él ya está creando nuestro código public class cuenta corriente extends cuenta. Es lo que necesitábamos, pero él no está compilando aquí y nos dice que el problema es que el constructor por defecto cuenta está indefinido. ¿Qué significa eso? Que el constructor sin parámetros de la clase cuenta no existe y por eso él no puede crear esta clase tranquilamente. Vamos a ir a la clase cuenta solamente para recordar un poco. Y habíamos quedado que yo no podía crear una cuenta si no le daba un número de agencia y un número, ¿cierto? Entonces, si yo quiero solucionar este problema de aquí, la primera solución que yo podría implementar es un constructor por defecto. Por ejemplo, es público. Listo. Ahora que he creado un constructor por defecto, vemos que compila sin errores. ¿Por qué? Porque ya está añadido el constructor por defecto. ¿Soluciona el problema? Sí. Pero rompe con nuestra regla del negocio de que la cuenta necesita sí o sí una agencia y un número para ser creado. Entonces no es posible que usemos este constructor por defecto. No podemos romper las reglas del negocio. Entonces borramos, guardamos. Vemos que nuevamente él ya no está compilando. Y aquí viene lo interesante. Vamos a crearle un constructor para nuestra clase cuenta corriente. Y ya sabemos que si nosotros llamamos a super, llamamos al constructor de la clase padre. Pero, ya que no tiene el constructor por defecto sin parámetros, recordemos que super llama al constructor por defecto, o perdón, mejor dicho, super llama a cualquier atributo de la clase padre. Y si lo llamamos así nada más, llamamos al constructor por defecto. Pero si no lo tiene, ¿cuál creen que puede ser la condición? Vamos a verlo de otra forma. Si mi clase cuenta, que es mi clase padre, me exige siempre especificar una agencia y un número para que pueda existir, ¿no creen que la clase hija debería seguir la misma regla? Ya que es una restricción de la clase padre.
Entonces, si yo necesito que mi clase hija cumpla con el mismo requerimiento, voy a mandarle estos mismos parámetros aquí a la cuenta corriente. Entonces, cada vez que yo cree una cuenta corriente, le voy a tener que enviar también una agencia y un número, que es lo que corresponde. Y aquí en el constructor le voy a mandar como parámetro la agencia y el número. Uy, se fue aquí el mouse. Y el número. Y ahora el código compila correctamente. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo es que funciona esto? Vamos a dar otro preview aquí. Recordemos que super lo que hace es acceder a los métodos de la clase padre. Y en la clase padre tenemos este constructor. Entonces super lo que está haciendo es llamar a este constructor que usa estos dos parámetros, que en este caso es este de aquí. Si nosotros tuviéramos un constructor por defecto, vamos a volver a crearlo aquí. Voy a borrar esta O mayúscula que está mal. Si tuviéramos este constructor vacío, entonces super nos permitiría llamar al constructor por defecto y el código seguiría compilando. Pero como no es el caso, porque necesitamos satisfacer las reglas del negocio, nuevamente borramos esto. Y de esta forma accedemos ya al constructor de la clase padre y mantenemos la integridad de la cuenta. Y de la misma forma que lo hemos hecho para la cuenta corriente, vamos a crear nuestra cuenta de ahorros. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso, new class, y vamos a llamar aquí cuenta ahorros. Perfecto. Y nuevamente, browse, escribimos aquí cuenta para llamar a esa clase y vemos que ahora el de cuenta corriente y cuenta. Seleccionamos cuenta y le damos finish. Y de la misma forma. Pero aquí ya Eclipse aquí ya me está dando una pequeña ayuda más. ¿Y cuál es? Si vemos bien que Eclipse reporta aquí el error que se está presentando, aquí abajo él me está dando la solución, que es agregar constructor cuenta de ahorros. Y automáticamente él me genera el código que yo escribí aquí manualmente. Él me lo autogenera aquí automáticamente, pues seteando los dos parámetros y enviándolos al constructor de la clase padre. Y aquí esta anotación to do me indica pues que este código fue autogenerado por el IDE. Lo voy a borrar. Y ya tenemos nuestras dos clases, cuenta de ahorros y cuenta corriente, listas para trabajar e implementar nuestros siguientes ejemplos. Y como no podía ser de otra forma, si queremos validar que lo que hemos hecho está bien hecho, vamos a crear nuestro test. Para eso lo que tenemos que hacer es aquí new class y creamos aquí nuestro test de cuenta. Perfecto. Le damos a finish. Tenemos nuestra clase, creamos nuestro método main, que ya sabemos, escribimos main, control espacio, enter, y genera automáticamente nuestro método main. Y vamos a crear una cuenta corriente cc igual new cuenta corriente con agencia número 1 y número de cuenta número 1. Vamos a ponerle solamente para fines del ejemplo. Punto y coma. Vamos a crear otra cuenta, pero esta va a ser una cuenta de ahorros. Y vemos que está aquí abajo, control espacio, cuenta ahorros igual new control espacio, cuenta de ahorros. Y esta va a ser 2,2, 2,3. Número de agencia y número de cuenta, solamente por fines del ejemplo. Vamos a hacer ahora un depósito a cada cuenta. Vamos a ponerle que la cuenta corriente le vamos a depositar. Vemos que tenemos acceso a todos los métodos de la clase padre y le vamos a depositar 2000. Y ahora tenemos una nueva regla de negocio que acaba de salir en este momento, y es que para cada transferencia que yo haga entre las cuentas de ahorro para cuenta corriente, yo voy a cobrar una comisión de 20 centavos. ¿Qué les parece? Entonces, si yo ahorita deposito a mi cuenta corriente 2000 y le digo que a la cuenta corriente que transfiera el valor, digamos, transfiero 1000 a la cuenta de destino, que es la cuenta corriente, perdón, la cuenta de ahorros.
si yo voy a ver el saldo, vamos a darle un sysout para imprimir el saldo. Punto saldo, get saldo. Vamos a ejecutar este código. Me dice que lo guarde, le digo OK. Y vemos que el saldo me da 1000. Y en el... bajamos un poco más. Y en la cuenta de ahorros, si imprimo el saldo, ejecutamos, guardamos, y me da 1000. Aquí vemos que tengo 1000 en cada cuenta, ¿cierto? Pero entonces ahora, ¿cuál es mi detalle? Si yo necesito implementar esa lógica de negocio, que cada transferencia de cuenta corriente a cuenta de ahorros, yo como banco voy a ganar 20 centavos de esa transferencia que van a ser pagados por la cuenta que está haciendo transferencia, que en este caso es la cuenta corriente. ¿Cómo yo puedo implementar ese método? Aquí entra lo que es la sobrescritura de métodos. Entonces vamos a nuestra cuenta corriente y aquí nosotros podemos sobreescribir el método saca. ¿Por qué el método saca? Porque si vamos a nuestra clase cuenta, el método transfiere, vamos a recordar un poco lo que ya hemos hecho. Si vemos aquí el método transfiere, vemos que él usa el método saca del valor para después depositar en el destino. Entonces, ya que es él quien va a pagar esa comisión, entramos a su método, control, y vemos aquí claramente pues que él aquí lo que hace es restar el valor del saldo actual de la cuenta, pero él solamente resta el valor y no nos resta nuestra comisión. Si nosotros implementamos directamente el método aquí en cuenta, vamos a hacer que para cada cuenta que herede de esta clase principal, cuenta, use exactamente la misma regla de negocio, que no necesariamente va a ser verdad siempre. ¿Por qué? Porque en algunos casos, de repente, cuando sea cuenta de ahorros de la que yo esté haciendo la transferencia, mi comisión puede ser mayor. Justamente para evitar esto, voy a dejar el método aquí, tal como está, limpio, y lo voy a editar en cuenta corriente. ¿Y cómo lo hago? Si yo escribo aquí, saca, y le doy control espacio, automáticamente el IDE ya me está diciendo, de casualidad tú no quieres sobreescribir el método que ya existe en cuenta. Entonces, selecciono y me va a autogenerar este código que ya lo vimos en la clase anterior. ¿Qué significa este código? Override es la anotación que me indica que este método está siendo sobrescrito de la clase padre y que no es un método nuevo. Y bueno, esto es lo que indica que fue autogenerado. Y él por defecto aquí está sacando el valor de lo que le estamos pasando, que es el método por defecto que está implementado. Nuevamente, override, que nos indica que este método está sobrescribiendo el método de su clase padre, que está aquí. Volvemos a este método y ahora vamos a agregarle pues la comisión. Para eso vamos a ponerle un double comisión. Uy, hay un typo aquí, listo. Y a la comisión le vamos a dar un 0.2, ¿ok? De 20 centavos que vamos a cobrar por cada comisión, pues por cada transacción de retiro. Entonces ahora, saca valor más, tengo que sacar el valor más mi comisión, ¿cierto? Control espacio, comisión. Ahora, cada vez que yo desde la cuenta corriente realice un saque o una transferencia, voy a cobrar mi comisión más el valor que estoy transfiriendo. Vamos a comprobarlo y ejecutamos nuevamente este código y vemos aquí que ahora sí yo cobré mi comisión, 999,80 y aquí 1000. Entonces, esto es lo que se llama como polimorfismo. Una cuenta se volvió cuenta corriente y la cuenta corriente puede implementar su propia lógica de negocio basada en su clase cuenta, en su clase padre, sobrescribiendo. Datos importantes sobre la sobrescritura de métodos. La firma del método es esto, nombre, tipo de método, parámetros, tienen que ser exactamente iguales. Si yo hago esto, si acá en vez le pongo un entero, entonces me va a dar un error. ¿Y por qué? Porque no va a ser un método sobrescrito. Yo tendría que borrar esta línea y él va a compilar ahí. ¿Por qué? Porque este método no está sobrescribiendo a su padre. Este método es un método nuevo. Yo tendría que tener exactamente el mismo tipo de dato, el mismo parámetro, mismo nombre de método, porque si yo acá también le pongo sacar, por ejemplo, también me va a dar un error, porque no es el mismo método del padre. Ese es el primer dato que tienen que tener en cuenta. El segundo es esta anotación, es muy importante, no la borren. ¿Por qué? Porque si ustedes borran esta anotación, este método no va a sobrescribir al método del padre. Este método va a ser considerado un método nuevo de esta clase y no es siempre lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo,
yo aquí leí en la clase padre, método saca, y yo entendí sacar, y hago esto, sacar, él va a compilar, no me va a decir absolutamente nada. Voy a implementarlo y cuando haga el test, cuando ejecute el código, voy a guardar, él va a seguir guardando 1000. ¿Por qué? Porque él no está sobreescribiendo el método de su padre. Él está ejecutando un método propio. Y ahí comienzan los problemas cuando se trata pues, de sobreescritura de métodos. Entonces, una recomendación muy buena, la notación override. Tiene que estar aquí. Esto me asegura, me confirma siempre que este método lo estoy sobreescribiendo y que no estoy cometiendo ningún error. Como les digo siempre, practiquen esto. Estos conceptos son muy importantes y los van a ver muy seguido. Practíquenlo mucho. Traten de crear más variables de cuenta. Y cualquier pregunta o cualquier duda que tengan, ya saben que tienen ahí el foro. Nos vemos en la siguiente clase. En esta clase vamos a ver un concepto ya diferente. Ya conocemos lo que es herencia, lo que es polimorfismo, y vamos a volver a dar un vistazo rápido a cómo es nuestra estructura de clases. Entonces, sabemos que gerente extiende de funcionario y así como el gerente extiende de él, tenemos otras clases también que extienden de funcionario, como por ejemplo el contador y, bueno, contador. Yo pensaba que habíamos creado otra clase, pero bueno, contador también extiende de funcionario. Ahora, en toda empresa existen diferentes cargos. Tenemos diseñadores, contadores, abogados, etcétera. Sabemos que lo que queremos hacer con el software es abstraer esa característica, digamos, del mundo real y llevarla a un sistema, ¿no? A una realidad ya sistematizada, ya en código, todo eso. Y el software debería representar lo que nuestro negocio es, en realidad. Esa es la primera premisa. El software representa lo que es nuestro negocio, pero ya de una forma digitalizada y lógica, con la cual podemos crear métodos y relaciones entre nuestros diferentes objetos. Primera premisa. Ahora, si bien hay contadores, abogados, todo eso, ¿qué es un funcionario? Funcionario se le llama a cualquier trabajador, ¿cierto? Sea el cargo que tengas, todos somos funcionarios. Entonces,
funcionario no es el cargo que tú le das a alguien dentro de la empresa. Funcionario es el nombre que recibimos todos los que somos, valga la redundancia, funcionarios dentro de la empresa. Entonces, funcionario es un término muy, muy general. ¿Cuál es el detalle de aquí? En nuestra implementación, funcionario es nuestra base para saber que yo pertenezco a esta empresa y que tengo estos campos, estas características. Pero funcionario no describe un cargo en la empresa, que es lo que yo estoy representando pues con contador y con gerente. Entonces funcionario no es un concepto de clase. Funcionario lo vamos a ver ahora como un concepto abstracto, ¿cierto? Y ya que es un concepto abstracto, en Java tenemos una palabra reservada para este tipo de objetos, que es abstract. Otro espacio. Abstract. Aquí está. Abstract nos indica que esta clase de aquí es abstracta. ¿Y qué significa que una clase sea abstracta? O sea, vemos que aquí en funcionario el código sigue compilando, no tenemos mayor diferencia, no hay ningún tipo de error, ¿no? Pero vamos a ver este lado de aquí. Vemos que aquí test, control bonificación y test funcionario ya no están compilando. ¿Por qué es? Vamos a test funcionario. Y vemos que aquí él me está dando un error en new funcionario. Aquí comienza lo interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que la clase, al ser abstracta, no puede ser instanciada como tal. ¿Por qué? Porque al ser abstracta es una representación conceptual, pero no puede ser una representación física del objeto. Entonces, para ello, él me dice, ok, tú puedes declarar un funcionario, perfecto, pero ese funcionario es una representación abstracta. Si quieres una instancia, tienes que darme una representación física o real del objeto. Y en este caso, pues vamos a decirle que Diego es un contador, solamente para el ejemplo. Si acá pongo contador que extiende de funcionario, vemos que el código ya compila correctamente y ya no tengo ningún tipo de error. Perfecto, guardo acá y desapareció el error. ¿Por qué? Porque contador ya es un tipo de clase normal, un objeto propio, es una representación ya física del objeto, que extiende una clase abstracta que es funcionario. Funcionario no puede ser instanciado, pero contador sí. Y esa es la primera ventaja, mejor dicho, que tenemos con las clases abstractas. Vamos a ver aquí el segundo, que es control bonificación, que tampoco está compilando por el mismo error, porque el funcionario Diego está instanciando una clase tipo funcionario que es abstracta. Para esto reemplazamos con contador, nuevamente, y el código sigue compilando. Y en el caso de aquí, pues si instancias directamente contador, Alex es igual new contador, vemos que el código compila normalmente porque es clase física, digamos. Clase normal, con clase normal, todo bien. En el caso de la clase abstracta, no. Y vemos que el código ya compila todo correctamente y nosotros ya le dimos una nueva característica a funcionario. Ahora, esos no son todos los beneficios de volver una clase abstracta. En el siguiente video vamos a ver y profundizar un poco más qué es todo esto de la abstracción. Y bien, una de las cosas que tenemos que ver aquí muy bien es que todos los beneficios del polimorfismo continúan disponibles, como ya lo hemos visto. Podemos seguir instanciando las clases ya con no las implementaciones, sino los objetos que extienden de funcionario. Los beneficios a nivel ya de métodos, ejecución, todo eso siguen igual de disponibles. Entonces, ¿cuál es la verdadera ganancia de volver una clase abstracta? Vamos a ponerlo de otra forma. Ya que funcionario, digamos, es una entidad abstracta, digamos, entonces no debería tener una propia regla para la bonificación, ¿cierto? Que sería aquí en getBonificación. Habíamos quedado ya que cada objeto, digamos, el gerente define su propia bonificación y el contador también define su propia bonificación. Y eran métodos sobrescritos. Entonces el funcionario no iba a tener, no debería tener pues ninguna bonificación porque es algo abstracto. Cada uno va a definir su propia bonificación.
Entonces, prácticamente no necesitamos ya más este método de aquí. Lo que hacemos es borrarlo. Vamos a darle aquí. Y vamos a ver qué pasaría si nosotros borramos ese método. Y automáticamente vemos que explotó un error aquí, aquí y aquí. Vamos a entrar al gerente. En el caso del gerente, él me está dando un error. ¿Por qué? Porque él llamaba a getBonificación del funcionario. Esto tranquilamente puede ser reemplazado por lo que era la bonificación del funcionario, que es this.getSalario por 0.5. Habíamos quedado, no 0.05 por 0.05. Y problema resuelto, no tenemos nada más que hacer. El gerente sigue definiendo su propia bonificación y no interfiere con lo demás. Así que guardamos aquí, vemos que se fue el error. Aquí en contador. En contador el problema que estamos teniendo es lo que vimos en el video anterior, en la clase anterior, sobre overwrite. Ya que overwrite no está sobreescribiendo ningún método getBonificación porque no existe. Entonces, ¿qué hacemos? Lo borramos. Y el código compila correctamente, ¿cierto? Nuevamente, overwrite lo que hacía era explicar que estamos sobreescribiendo este método. Pero si este método no existe en funcionario, entonces no tiene por qué existir, solamente borramos la anotación y asunto arreglado. Aquí tenemos un problema un poco más grande. ¿Y cuál es? Que registrar salario recibe como parámetro a funcionario. Hasta ahí todo bien. Pero ¿dónde está el detalle? ¿Dónde está nuestro problema mayor? Que para él sumar las bonificaciones, él usa el método getBonificación de funcionario. ¿Cómo podemos resolver este problema? Bueno, creando un registrar salario para gerente, otro para contador, y así conforme vayamos creando nuevos cargos en la empresa, lo cual ya vimos en dos cursos anteriores creo, que no tiene el menor sentido. Entonces, la conclusión es, no podemos eliminar el método getBonificación de funcionario porque aquí nos va a causar un problema tremendo y nos va a perjudicar mucho en el diseño de nuestro sistema. No es bueno borrar el método getBonificación. Vamos a funcionario y vamos a darle un control Z. Listo. Tenemos nuevamente nuestro método getBonificación. Pero nuevamente, llego a mi problema anterior. Pero yo no deseo que este método tenga una implementación. Yo no necesito nada de esto. Ahora, si no lo necesito, tranquilamente puedo ignorarlo. No hay ningún problema en ignorar la implementación y que cada uno aún así escriba su propio método. ¿Cierto? Pero estamos muy propensos y muy expuestos a errores humanos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque estamos dejando carta abierta a que tomen este código por defecto. Y si, por ejemplo, decimos, entonces retornamos 0. El problema sigue existiendo. ¿Por qué? Porque si alguien no hace esta implementación, entonces él va a retornar 0 de bonificación y puede que cause otro tipo de problemas. Recuerden que, ¿cuál es el objetivo de un sistema? Es facilitar la vida a todos los trabajadores o todas las personas que interactúan con él y reducir el trabajo. Es más que nada eso, reducir el trabajo. Entonces nosotros, al dejar esta responsabilidad del lado del desarrollador, de otras personas, estamos aumentando el trabajo de ellos, la responsabilidad que ellos tienen sobre el código. Y eso no está bien. Entonces, si no queremos que este método tenga una implementación, si solamente lo comentamos, nos va a dar un error porque necesitamos retornar alguna cosa. Pero aquí entra otro beneficio de la clase abstracta y es que nosotros también podemos definir métodos abstractos en una clase abstracta. ¿Cómo es eso? Si no quieres que tu método tenga una implementación, ¿qué sería esto? Lo que podemos hacer es borramos el cuerpo totalmente, dejamos el método ahí y lo dejamos listo para que simplemente sea implementado por las clases hijas. ¿Y cómo hacemos eso? Volvemos al método también abstracto. Y ya está, vemos que el método abstracto automáticamente ya está listo, compila, no necesita definir un cuerpo, porque si yo le defino un cuerpo, entonces él me va a dar aquí un error de compilación. ¿Por qué? Porque al ser abstracto, siguiendo el mismo concepto de la clase abstracta, que ya hemos dicho que conceptualmente existe, pero no existe realmente, en el método es igualito. Existe conceptualmente, yo tengo un método de bonificación conceptualmente, pero realmente él no tiene implementación, él no existe, es un método libre. Entonces le doy punto y coma aquí y ya tengo mi método abstracto getBonificación. Y este método obliga a todas las clases hijas a sobreescribir ese método. Por ejemplo, si yo aquí le doy un getBonificaciones, guardo aquí, automáticamente él deja de compilar aquí. ¿Por qué? Porque aquí me dice que el tipo gerente debe implementar el método abstracto getBonificación. Y aquí me da una ayuda de implementar el método.
Y yo ya lo tengo aquí en este caso, está aquí. Entonces lo que voy a hacer es volverlo a la normalidad. Vemos que compila, guarda correctamente y el código sigue funcionando aquí. Y en control de bonificación pues ya no tenemos ningún tipo de problema porque funcionario ya tiene el método getBonificación, solo que no está implementado. Eso es un beneficio de tener la clase abstracta. Vemos que desaparecieron los problemas de las demás clases también. ¿Por qué? Porque contador también está implementando el método getBonificación. De igual forma con gerente, si yo borrara este método de aquí, entonces el compilador no me va a dejar seguir. ¿Por qué? Porque me va a decir, no has implementado el método getBonificación de funcionario. Recuerden que todo método abstracto en una clase abstracta tiene que ser implementado por la clase que está extendiendo esa clase abstracta. Si le doy agregar método no implementado, me va a generar el código igual y voy a poder retornar pues mi lógica de negocio, ¿no? Aquí era 200. Borro esto y vemos que nuevamente solamente agregó la notación override para asegurarme que yo estoy sobreescribiendo el método correcto y de ahí todo sigue su curso sin ningún problema. Entonces, ¿qué sucedería si yo, por ejemplo, no quiero que el contador implemente el método getBonificación? ¿Qué puede ser? Bueno, en ese caso, si la clase es normal, digamos, es una clase común y corriente, yo estoy obligado a implementar los métodos abstractos. Pero si la clase es abstracta, aquí, entonces yo no soy obligado a implementar los métodos abstractos de getFuncionario, pero al mismo tiempo yo ya no puedo instanciar al contador. ¿Por qué? Porque es abstracto. Entonces ese es uno de los beneficios que nos da la clase abstracta. Podemos crear métodos abstractos y hacer que nuestra orientación a objetos quede mucho más entendible y parecida con el mundo real que queremos representar en este sistema. Funcionario ya existe como un concepto abstracto, todos somos funcionarios en nuestras empresas y nuestra bonificación va a ser calculada por cada tipo de funcionario porque el método es abstracto. Ahora que conocemos los beneficios de las clases abstractas, vamos a practicar un poco más. Esta vez, de la misma forma que hicimos con funcionario, lo vamos a hacer con la clase cuenta. ¿Por qué? Porque conceptualmente hablando, vamos a repetir un poco los conceptos. Cuenta es un concepto muy genérico. Digamos, tú no vas al banco a decir solamente ábreme una cuenta. Y ellos tampoco te van a decir, ok, te voy a abrir solamente una cuenta. Lo que te van a decir es, ok, te puedo abrir una cuenta, que puede ser una cuenta de ahorros, una cuenta a plazo fijo, una cuenta sueldo, etcétera. Pero jamás te van a decir solamente, ok, te voy a abrir una cuenta. Entonces, cuenta también existe como un concepto ya abstracto. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volverla abstracta. Listo. Entonces vemos que sigue compilando el código. Todo bien. Guardamos aquí. Y no tiene ningún tipo de error aquí en el proyecto, ¿no? Vemos que todos los archivos siguen compilando correctamente. Ahora, vamos a ver los atributos de la clase abstracta. Vemos que puede tener variables, puede tener campos. Sí, una clase abstracta puede tener campos. Puede referenciar objetos no abstractos. Puede, sí. Puede referenciar objetos no abstractos también. Elementos estáticos puede tener, no hay ningún problema. Incluso puede tener constructores. Puede tener constructor por defecto. Una clase abstracta será que puede tener un constructor por defecto. Vamos aquí. Y también una clase abstracta puede tener constructor por defecto y constructores personalizados también. Métodos concretos, digamos métodos reales, también puede tener métodos reales y métodos concretos como el método saca, deposita, etc. Vemos que él no nos da ningún tipo de problema con esto. Getters y setters también, una clase abstracta también puede tener getters y setters. Si se dan cuenta, el comportamiento sigue siendo el mismo, ¿no? Solamente que ahora ya la clase no puede ser instanciada por sí sola, sino que tiene que ser instanciada con una implementación real, una clase que extienda de esta clase abstracta llamada cuenta. Entonces, ya que esa es la única restricción que tenemos con las clases abstractas, para practicar un poco vamos a volver nuestro método, deposita, abstracto.
Y para volverlo abstracto, ¿qué necesitamos? Bueno, primero que todo, declararlo abstracto. Entonces damos un abstract, deposita, me da error. ¿Por qué me da error? Porque está con la implementación del método, ¿cierto? Recordemos que él no debería tener cuerpo. Entonces solamente le damos, borramos el cuerpo, punto y coma, y ya está nuestro método deposita hecho abstracto. Guardamos aquí y nos soltó dos errores en la clase cuenta ahorros y cuenta corriente. Vamos a ver qué errores son. Vamos a cuenta de ahorros. Vinimos aquí, nos está subrayando el error y nos dice que en efecto el método deposita no está implementado. ¿Qué hacemos? Lo implementamos. Y aquí está, deposita. Ahora, el método deposita yo no recuerdo cómo era, entonces voy a dar un control Z para copiar esta línea. Perfecto. Y ahora nuevamente voy a borrar esto. Y voy a dar un punto y coma. Compilo aquí, guardo. Y aquí en deposita, ¿qué hago? Copio. Y en este caso, este objeto de aquí, cuenta ahorros, no tiene el atributo saldo, entonces yo no puedo hacerle un gis.saldo. Vamos a repasar también aquí un poco la referencia de gis. Este objeto aquí extiende de cuenta, pero no tiene saldo. Perfecto. Pero ahora, ¿cuál es el problema? Hay dos problemas. Uno, que yo no tengo ninguna variable llamada saldo aquí, en este campo de aquí. Y número dos, que saldo como variable en la clase padre está como privado. Porque vamos a ver aquí, está private double saldo. Entonces yo podría repetir aquí, declarar digamos un private double saldo y el código compila perfectamente, pero estaría repitiendo código que ya existe aquí en la clase padre. Entonces eso ya sería un error de diseño. ¿Cómo podría yo solucionar este problema? Primero que todo, este private no me va a dejar acceder a saldo por nada del mundo si es que yo no lo vuelvo público o protected. Entonces, si lo vuelvo público, él va a ser accesible desde cualquier clase dentro de mi sistema, lo cual es muy, muy peligroso. Lo que voy a hacer es volverlo protected. ¿Por qué? Porque con protected, saldo es accesible desde sus clases hijas. Entonces, voy a borrar este saldo de aquí, que no me va a servir. Y aquí abajo vemos que él ya accede a this.saldo. ¿Por qué? Porque saldo existe en cuenta y es accesible desde su clase hija cuenta ahorros. Vamos aquí, un control, y él nos lleva al atributo de la clase cuenta. Entonces ya vemos pues que esta clase abstracta, aparte de los atributos que puede tener, nos permite también que las clases hijas accedan a los atributos de la clase padre, como sucedía de igual forma en las clases no abstractas. Ahora, el método abstracto aquí, deposita, solamente puede existir si la clase es abstracta. Por ejemplo, si yo tengo este método aquí, lo voy a copiar por acá, deposita, y mi clase no es abstracta, es una clase normal, entonces me va a dar un error de compilación aquí en cuenta. ¿Por qué? Porque me va a decir que para que yo pueda definir métodos abstractos, mi clase tiene que ser abstracta. Y aquí también me está dando el error porque falta el cuerpo de este método y no puede ser abstracto porque mi clase no es abstracta. Entonces, recapitulando un poco aquí en resumen, clases abstractas pueden tener campos, sí, constructores pueden tener todo. Lo único que no pueden tener que es una instancia. No puedes instanciar clases abstractas. Métodos abstractos pueden vivir en clases abstractas, sí. En clases no abstractas, no. Métodos abstractos solamente son posibles en clases abstractas. Las clases normales pueden, es opcional que implementen el método abstracto de la clase que extienden, no, es obligatorio. Toda clase que extienda de una clase abstracta debe implementar los métodos abstractos de esa clase. Entonces nuevamente practiquen mucho. Vamos a ver un poco más de clases abstractas en la siguiente clase. Y bueno, cualquier duda pueden preguntar en el foro y estaré respondiendo ahí. Ya nos estamos viendo. Chao, chao.